a todas y a todos, a los que os vais incorporando ahora progresivamente. Espero que seamos mucha gente, bajo la premisa de que vamos a mantener un diálogo el tiempo que sea necesario, en todo caso con el límite temporal de las 8 menos un poco, para poder ir todos a aplaudir al balcón, a nuestra gente sanitaria. Y en todo caso lo que queríamos era, como ya hicimos la semana pasada, establecer un diálogo entre César y yo en este caso, porque somos dos europarlamentarios que estamos siendo responsables en este momento de dos iniciativas importantes en el Parlamento Europeo relacionadas con inteligencia artificial, en este caso con la aplicación y el control de principios éticos sobre la inteligencia artificial y el desarrollo. La idea es, además, que os podamos de alguna forma también contestar preguntas, sugerencias, inquietudes, dudas que podáis tener alrededor de estas cuestiones, y también mostraros qué es lo que estamos haciendo. De suerte que quizá tengáis pues la primera información que se tenga en todo el continente con respecto a alguna de estas iniciativas que estamos desarrollando en el Parlamento Europeo y que durante estas semanas de confinamiento no hemos parado de hacer. Así que bienvenidos y bienvenidas, y si os parece vamos comenzando. César, no sé si quieres comentar algo para comenzar. Bueno, pues agradecerte la iniciativa, porque es verdad que este es un tema del que todo el mundo está empezando ya a oír hablar, de la inteligencia artificial, de robótica, de la aplicación en muchos campos, en campos que igual se piensa menos, porque todo el mundo piensa igual más en ámbitos económicos, puramente productivos, pero hay otros ámbitos como los sanitarios o los medioambientales, donde la inteligencia artificial tiene mucho que decir. Así que te agradezco la iniciativa y como luego nos van a reñir si no somos breves, pues... pues ya me riñeron a mí la primera vez. Claro. Has aprendido en culo ajeno. De los avisados nacen los escarmentados. Entonces... Así que ya como me veo que hay... la primera vez y trataremos de no enrollarnos ahora al principio, porque es verdad, y yo por lo menos lo viví, ¿no?, la semana pasada, que aquí lo más interesante es cuando entráis a hacer preguntas y comentarios y que nos podamos detener en alguna cuestión, ¿no?, más concreta. Una cosa importante antes de seguir: yo soy miembro de la comisión, del comité, como se llama en el Parlamento Europeo, de Asuntos Jurídicos, y es allí donde se ha residenciado una iniciativa legislativa sobre aspectos éticos relacionados con robótica y con inteligencia artificial en la Unión Europea, y en este caso César es el responsable de esta misma iniciativa, pero en el Comité de Medio Ambiente, que de alguna forma vela por todo lo que son políticas medioambientales, el New Green Deal en Europa, la sostenibilidad medioambiental. Y aunque no lo parezca a priori, aunque seguro que en cuanto dedicamos 20 segundos a reflexionarlo, sí lo parece, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial que de alguna manera se implican directamente en el debate sobre la sostenibilidad medioambiental y con, por supuesto, el aspecto sanitario, que también lo tenéis. Buenas a todo el mundo que está saludando. Y yo quería comenzar, César, precisamente en este momento en el que no en vano estamos confinados en nuestras casas y estamos emitiendo desde nuestras casas, en el que el debate más importante que tenemos y el reto más importante es esta lucha, ¿no?, contra la pandemia, contra el coronavirus, y de alguna manera también generar estructuras y aprender, ¿no?, para el futuro. Hay una cuestión que ahora mismo está de plena actualidad, y que además se adelantó en el último decreto del Gobierno, que es la utilización de inteligencia artificial precisamente para acumular datos que nos puedan servir, ¿no?, para controlar de alguna manera la movilidad, para controlar también algunas de las reglas de comportamiento, para controlar también la situación en la que está cada cual. Esto, que parece que no tiene más trascendencia que todo eso, siendo mucha esta misma, desde luego también conlleva y comporta cuestiones que tienen que ver con los derechos fundamentales, ¿no?, con el control precisamente del desplazamiento, del movimiento. Yo quería que nos hablaras un poco de esta cuestión, ¿no?, desde esa perspectiva, el uso de la inteligencia artificial, el uso del Big Data y el tratamiento del Big Data, que al final eso es en la práctica la inteligencia artificial, en esta cuestión, ¿no?, en la lucha contra el coronavirus durante estos días, porque hemos visto lugares muy autoritarios que han utilizado esto en el pasado, y de alguna manera nosotros tenemos que evitar que haya un mal tratamiento de este tipo de datos.
Bueno, mira, para el seguimiento de los diagnósticos, de los tratamientos de los enfermos, ya lo estamos haciendo. Y los grandes bancos de datos ya lo están haciendo. Están trabajando mucho en un grupo en Barcelona y también aquí en Madrid. En los dos sitios ya se está trabajando. Entonces, tú lo planteas yo creo que de la manera más correcta, porque ahí siempre vamos a tener la frontera entre la eficacia en combatir una pandemia tan terrible como esta y los derechos de los pacientes. Entonces, también aquí yo creo que tenemos que dar, nuestra posición va a ser la posición de los socialistas, de los socialdemócratas, ¿no? Entonces, el marco ético para nosotros es el principal y en eso estamos trabajando. La Comisión de Medio Ambiente, Seguridad Alimentaria y Salud, la parte en la que estamos tratando los temas sanitarios, todos los temas. Ahora estamos en la lucha contra una pandemia, pero estamos hablando también de cómo se puede hacer la medicina personalizada. Ojo, el tratamiento de los genomas, la edición técnica de los genes, que también quedaría para otra tarde, ¿no? Para hablar de esto. Entonces, hay unas experiencias que también en España ya se están aplicando, que se monitoriza, que se están acumulando los datos y que eso sirve porque después eso se transforma en algoritmo. Ahora, el límite de los datos privados de los pacientes y su utilización en este mismo momento, pero también posterior, es el límite que está poniendo la Administración. No hay más que ver los decretos, pero que también ponemos desde el Parlamento, porque creo que en el ámbito de la discusión parlamentaria es muy importante que esto lo tengamos claro desde el principio. ¿Se pueden aplicar estos grandes bancos de datos para elaborar algoritmos utilizando datos ahora personales, protegiendo la privacidad? Sí, pero esa es la clave, protegiendo la privacidad. En el ámbito de la salud, como te digo, Iván, o como os digo a todos, no solamente está eso, sino que está también el ámbito de la medicina personalizada o está el tratamiento de las ediciones genéticas. Todas conllevan grandes, por así decir, conflictos éticos, todas ellas, porque el tratamiento tiene que llegar hasta donde tiene que llegar y es al respeto de la integridad personal y de la privacidad, integridad personal y privacidad. Esa es un poco la posición nuestra. Esto significa una cosa muy importante que la estamos viendo ahora, porque Iván acaba de decir que a las 8 menos un minuto tendremos que dejar este espacio para aplaudir. Y vamos a aplaudir a profesionales, pero sobre todo vamos a aplaudir a una idea. Lo encarnan personas, trabajadores y trabajadoras, pero vamos a aplaudir a una idea, a un sistema público. Y es verdad que en esto... Entonces hablamos de presupuesto. Y es verdad que hay muchos grupos, por ejemplo, los biobots. Yo creo que el otro día salió por ahí y está empezando también a hablarse mitad humanos, mitad robots, ¿no? Son un grupo de estadounidenses. ¿Qué ocurre? Que la iniciativa privada va muy rápido. En la inteligencia artificial, en la robótica va muy rápido. Y en los temas aplicados para la salud está yendo muy rápido. Pero también tenemos que reclamar recursos públicos, porque en la medida de que los grandes centros, las grandes corporaciones públicas de investigación sean las que avanzan, sin menoscabo de que pueda haber, por supuesto, iniciativa privada. También, por así decirlo, la Administración tiene más fácil esa supervisión para que no se traspase el límite, porque el límite no se tiene que traspasar, por supuesto, en la integridad, en el uso de la privacidad de los datos, pero tampoco en el carácter de la investigación. Y el carácter de la investigación tiene que ser, tiene que tener un fin social. Has apuntado un montón de asuntos diferentes, que todos además tendrían un desarrollo durante muchas cuestiones. Fíjate que cuando estábamos intercambiándonos ideas, ¿no? Para ver cómo concretábamos mucho más el panorama, ¿no? de los temas, para no irnos por los cerros de Úbeda demasiado. Claro, en cuanto uno se acerca, y yo lo decía en el anterior diálogo, ¿no? En cuanto uno se acerca a estas cuestiones de inteligencia artificial, inmediatamente toda esa ciencia ficción que ha estado leyendo durante toda su vida se le viene como por arte de magia, ¿no? Y de repente se transforma en algo
igual que estamos viviendo en este momento, pues una especie de distopía, ¿no? Se transforma en algo tangible, en algo real, ¿no? Entonces yo me acordaba cuando estaba leyendo esto de los biobots y el tratamiento de ingeniería genética, ¿no? También en embriones, estas cuestiones que me has planteado y tal, claro, me venían muchas cosas. Lo primero me acordaba, claro, del asunto este de los cyborgs. Me acordaba de un reportaje que vi hace no más de 2 años o 3 años. Claro, al final la gente que se hacía mejoras, ¿no? En la biología mediante la introducción de lo que le llaman ellos mejoras precisamente tecnológicas. Claro, era una pandilla de frikis, ¿no? Yo me acuerdo de uno que se había puesto una antena con la cual tenía sensibilidad, por ejemplo, cuando había terremotos, por poner un ejemplo, ¿no? Claro, todo esto en cuestión de unos pocos meses, de unos pocos años, se ha transformado en una realidad completamente diferente, ¿no? O, por ejemplo, estos días que estamos oyendo, ¿no? Y estamos leyendo a muchos expertos hablando de qué es lo que va a ser el mundo en el futuro inmediato, ¿no? Cuando pasemos lo peor de esta pandemia, ¿qué es lo que va a pasar después, ¿no? Hay muchos de los expertos que están hablando de una especie de pasaportes biológicos, ¿no? De que de alguna manera la población se va a dividir entre la gente que ha desarrollado anticuerpos contra este virus y la que no. Y a mí me venía a la cabeza, hablando también de ingeniería genética, una película que yo no sé si has visto, y si has visto la gente que nos está viendo, que se llama Gattaca, que para mí es la mejor película de ciencia ficción que se ha hecho nunca, ¿no? Es una película de finales, no sé si recuerdo, finales de los 80, principios de los 90, el protagonista es Ethan Hawke, está Jude Law, está Uma Thurman, está Gore Vidal, que es uno además de los que hace el guión, es uno de los co-guionistas, ¿no? Y es una especie de distopía, utopía, depende cómo lo veamos, humana del futuro, en la que la diferencia es entre lo que les llaman los niños de Dios, ¿no? La gente que ha nacido genéticamente normal, mediante un proceso normal, y la gente que está mejorada, ¿no? Y de alguna forma la discriminación se produce a partir de aquellos que han sido mejorados y que de alguna manera, claro, tienen mejores condiciones biológicas para determinadas cosas, ¿no? Y discriminan a los que sin embargo tienen, como ellos dicen, algún defecto genético, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones que suena como tremendo y que suena todo como ciencia ficción, realmente se ha hecho tangible. Imaginemos esto, ¿no? El asunto de los pasaportes biológicos, que se genere una discriminación a partir de si uno ha desarrollado anticuerpos antes o después, ¿no? Y eso puede tener muchas consecuencias. Hombre, y el reconocimiento facial que está ahí, que eso ya lo tenemos, ¿eh? Por ejemplo, el reconocimiento facial que ya lo tenemos en pruebas, ¿no? Por algún lado. Pero fíjate que estaba recuperando aquí una noticia, todo eso que dices está ahí, o sea, y en la película ya lo vio, ¿eh? como bien decías tú, sí. Pero, por ejemplo, estamos ahora los dos utilizando el teléfono móvil, pero China y Corea, por ejemplo, ya están trabajando en unas estrategias para vigilar a la población y controlarla por medio de teléfonos móviles, pero todo relacionado con brotes de enfermedades. Por tanto, la previsión de brotes epidémicos como estas, de brotes de grandes pandemias, como elemento de control social, es un riesgo que está ahí. Tampoco es cuestión de que a estas horas de la tarde, en pleno confinamiento, alarmemos al personal. De hecho, hay un reto, César, te perdona que te interrumpa, hay un reto importantísimo. Yo que estoy ahora precisamente tratando de regular aspectos éticos relacionados con la implementación, ¿no? de inteligencia artificial. Claro, una cosa que teníamos muy clara hasta este momento era que los datos que se recopilaban para una determinada función solo se podían usar para esa determinada función, ¿no? Para protegernos precisamente de que se mercadee con ello, de que los gobiernos o las administraciones lo utilicen para cosas que nosotros no sabemos, nuestros propios datos, ¿no? Que al final son nuestros derechos, parte de una proyección de nosotros mismos. Claro, de repente nos encontramos con que necesitamos muchos de esos datos para combatir el virus en una situación de emergencia, ¿no? Y esos datos han podido ser recopilados por compañías para otras muchísimas cosas, ¿no? Pero claro, tenemos que generar el carril suficiente como para que se pueda enfrentar estas situaciones de emergencia, que pueden utilizar esos datos, pero cerrarlo también para que no haya tentaciones de nada más. Y os digo de verdad que es complicadísimo desde el punto de vista de la técnica jurídica. Al final, afinar exactamente aquello que necesitamos en este momento, pero que en condiciones de normalidad, si es que algún día
volvemos a tener normalidad, no digo esta situación, digo que tendremos que estar preparados, ¿no? para imprevistos de estas características y crisis globales, sea otra vez la vida que tengamos, ¿no? La de la normalidad, y que no haya ningún hueco abierto a la legislación para que la gente pueda utilizar nuestros datos para otras cosas. Este debate ya se suscitó cuando se empezó a discutir hace unos años la ciberseguridad, y por eso hay un reglamento de protección de datos, que es, creo que es de hace 2 años, de 2018, que es la base desde la que debemos partir. Pero justamente todas las grandes controversias que estamos sacando aquí ahora ya se suscitaron en el momento en el que se ve que las redes tienen unas fallas para la seguridad del sistema y para la privacidad de los ciudadanos bastante amplias, y por tanto lo que se hace es un reglamento de protección de datos que creo que es de 2018, que después sí, obligatoriamente se ha transpuesto a todos, ¿no? Y ese que ya tiene boquetes. Ya tiene boquetes, ya tenemos que transformarlo. Ahí la conclusión a la que quería llegar, y es que en 2 años, sí. de una reflexión que venía desde 2015, 2016, que se llega al reglamento de protección en 2018, estamos en el primer trimestre de 2020 y ya hay boquetes, porque seguimos con esa lucha desde hasta dónde avanzar, pero protegiendo ese territorio personal que tiene que ser infranqueable, y que estamos viendo que es muy difícil compatibilizar las dos cosas. Posible, pero difícil. Eso para que todos seamos conscientes. Para eso precisamente estamos trabajando en estos informes. Bueno, tenemos el inmenso honor de compartir aquí tertulia con Lina, con nuestra compañera Lina Gálvez, con la que estuve departiendo la semana pasada sobre estos temas y otros muchos, y ya nos manda una pregunta, porque es una persona activa y tiene muchas inquietudes, y además hace una pregunta, yo creo, absolutamente sobre la que pivota alrededor muchas de las cuestiones que tendremos que acometer estructuralmente. Y dice, ¿no creéis que la reutilización de datos es básica para el avance del conocimiento científico? Sí, claro, sí, pero ¿cómo? Quiero decir, ¿cómo se recopila esa serie de datos? Quiero decir, de lo que tenemos claro y lo que avanza, por ejemplo, el libro blanco que ha publicado la Comisión Europea hace muy pocas semanas, y sobre la que además incidía mucho el anterior libro de recomendaciones que había hecho de 50 expertos la propia Comisión hace un par de años, es que los datos tienen que ser utilizados exclusivamente para el fin en el que son recopilados, y en cualquier caso tiene que ser prohibida cualquier tecnología que tenga su sustento sobre datos no recopilados de acuerdo a determinados derechos. Claro, con esto hay un montón de debates. Por ejemplo, que yo le preguntaba hace no tanto tiempo, cuando todavía teníamos vida normal en Bruselas, le preguntaba a uno de los comisarios, al comisario Reinders, decía, bueno, realmente, si ya en aquel momento, al calor del asunto del coronavirus, si tenemos un gravísimo problema en Europa, realmente, si viene una vacuna de China, que sabemos que ha sido conseguida con datos recopilados de una manera que no es asimilable a nuestros principios éticos, ¿de verdad vamos a renunciar a esa vacuna porque viene de base, ¿no? Viciada? Yo no lo creo. Yo no creo que lo hiciéramos. Y sin embargo tenemos que hacer esta reflexión, porque de la respuesta a estas preguntas que nos hacemos probablemente tengamos el modelo de sociedad al que vamos, ¿no? Yo creo que sí. A la pregunta de Lina, yo creo que sí. Lo que pasa es que a continuación pongo todos los peros, todas las salvaguardas que acaba de poner Iván. Y me remito un poco a la reflexión inicial. Los datos son los datos personales son absolutamente sagrados, pero creo que el planteamiento de Lina, sobre todo aplicado a investigación, es el adecuado. Cuando hablábamos de las técnicas genéticas, por ejemplo, en la Comisión de Medio Ambiente estamos echándolas para atrás, las estamos echando todas para atrás, porque hay algunos grupos que plantean enmiendas. Pero hemos dejado abierta una puerta, y precisamente la puerta es la de la investigación, que creo que es precisamente el camino que ahora estaba indicando Lina. Entonces, siguiendo siempre, sin salirnos del carril de la integridad personal, de la privacidad, de los derechos individuales, creo que contemplar, como ella nos hacía la pregunta, la reutilización de los datos es adecuado y es un camino.
repito, además de lo que acabo de decir, ¿no? con todos los peros que ponía Iván. Es más, estos informes que verán la luz a lo largo de este año de 2020, y que sobre todo por parte socialista española es Iván quien es el responsable, y Lina y yo y otros compañeros le ayudamos. Este informe es un poco el que va a marcar precisamente el camino de todas estas preguntas. Bueno, veo a mi compañera de León, a Andrea, que es diputada nacional. Hola. Hola, Andrea. Veo que nos hace una pregunta, que es si recomendamos alguna lectura sobre este tipo de cuestiones. Bueno, yo tengo dos recomendaciones, aparte de que hay un montón de literatura y un montón también de estudios durante este tiempo, pero digo, para enmarcar un poco la cuestión y luego para darle otro sesgo, ¿no? Lo primero, yo creo que hay que leer el libro blanco que ha publicado la Comisión sobre inteligencia artificial, porque ahí además está contenido desde la estrategia sobre los datos, ¿no? Sobre la carrera y la lucha por los datos de la Comisión para los próximos años, el planteamiento además que hace la Comisión de inversión y de colaboración público-privada para el futuro, y también hay muchas reflexiones alrededor de estas cuestiones de ética relacionada, ¿no? con la legislación y la regulación de este ámbito, ¿no? Y luego, por hacer una recomendación diferente, estaba buscando el título del libro porque no me acuerdo. Estuve en una presentación hace unos meses de un libro autobiográfico que ha hecho el presidente actual de Microsoft, que se llama Brad Smith, y no me acordaba del título del libro. El título es Tools and Weapons, es herramientas y armas, ¿no? o armamento. Habla de muchas cuestiones, algunas muy interesantes con respecto precisamente al tema del tratamiento de datos, de la privacidad, de algunos de los conflictos que tuvo con la administración norteamericana con el tema del control de las comunicaciones relacionadas, por ejemplo, con el terrorismo y tal. Pero también hace muchas reflexiones sobre el tema de la regulación de la inteligencia artificial. Y uno se sorprenderá, aunque yo creo que hay más reflexiones, aparte de la que parece muy evidente y muy positiva para pensar sobre la personalidad de Brad Smith. Digo que uno se sorprenderá de que el presidente de Microsoft, y sé que es la posición de muchos otros CEOs de las grandísimas compañías, es que este ámbito necesita regulación y además necesita de una regulación compartida de carácter internacional y de administraciones también que de alguna manera controlen internacionalmente la regulación de algo que es verdad que es difícil cuando hablamos de soberanía digital, algo que es difícil contener en un territorio, ¿no? En el ámbito territorial ya no digo de un país, sino de un continente, ¿no? Es muy complicado. Pero creo que es muy interesante ese libro, Tools and Weapons, y el autor es Brad Smith. Yo te lo recomiendo. Yo lo he estado leyendo, voy saltando de capítulo en capítulo, algunos me parecen más interesantes que otros, pero creo que hace reflexiones interesantes. Pues yo te voy a decir 3 que sirven. Estos de Iván. Yo creo que si tuviéramos que hacer el programa de una asignatura sería la bibliografía aplicada. Yo te voy a dar bibliografía básica. El de Harari, que es muy generalista, pero está bien. 21 lecciones para el siglo XXI, tiene 2 o 3 lecciones que son bastante apropiadas, porque tienen un buen marco teórico. Sobre este nuevo mundo, sobre la inteligencia artificial, pero sobre este nuevo mundo interconectado hay que leer a Barico, porque el italiano, que es un profesor, Alessandro Barico, que primero escribió Los Bárbaros y después este año ha publicado The Game, el juego. Y después La gran historia de todo, porque creo que una perspectiva temporal, histórica, nos viene bien. Este es un autor, es un libro de David Christian, La gran historia de todo, y tiene hacia la parte final bastantes reflexiones, pero con mucha perspectiva histórica. Así que estos 3 yo creo que vendría bien, pero si quieres, Andrea, algo más concreto de inteligencia artificial, tendrás desde un punto de vista más humanista, menos técnico, por así decir, 2 o 3 lecciones de Harari, donde, por cierto, él ya da por hecho que estos reconocimientos biométricos faciales con certificado médico de antipandemias incorporado va a ser necesario para viajar de un lado a otro del planeta. Digo de un lado a otro del planeta porque nosotros tenemos Schengen y espero que lo tengamos ad eternum. Pero, por ejemplo, esto que antes comentaba Iván, ya Yuval Noah lo decía en su libro. Dice
pregunta Lina otra vez, pregunta sobre, o repregunta sobre la consideración que acabo de hacer, y efectivamente yo lo comparto. Yo creo que hay una parte que tiene que ver con restringir el acceso al mercado a los nuevos competidores. Es decir, que estas grandes plataformas, Microsoft, esto sí que es ya opinión, ¿no? Microsoft, Apple, yo creo que están abogando por una regulación muy intensa, muy dura, porque efectivamente tienen capacidad y músculo suficiente como para tener equipos enteros dedicados a cumplir con este tipo de recomendaciones y de regulaciones, ¿no? Y es evidente también que si le pedimos lo mismo a los nuevos investigadores, a las startups, pues lo tienen mucho más complicado. Yo creo que hay una parte de lo que están pidiendo que tiene que ver con eso, yo de eso estoy seguro. Y luego nos amenaza con una cosa que es preguntarnos con el tema de los robots sexuales, y yo te animo de verdad a preguntar lo que quieras con esto, porque yo creo que es uno de los temas interesantes. Y el otro día, la semana pasada, salió tangencialmente, y es verdad que es un tema del que ella y yo hemos hablado en alguna ocasión, pero me parece que comporta también dilemas desde el punto de vista moral y ético importantísimos, ¿no? Con respecto a eso, a la utilización de robots sexuales. Y también, evidentemente, robots que de momento no serán autoconscientes, pero que de alguna forma sí pueden hacernos creer que lo son, ¿no? De hecho, uno de los grandes creo, requerimientos, ¿no?, que le tenemos que pedir a las tecnologías, a los instrumentos que incorporen técnicas de inteligencia artificial, es que nos hagan conscientes, que le hagan consciente al usuario de que realmente estás interaccionando con una máquina, que estás interaccionando con un programa. Porque eso, si no se hace evidente, en la mayor parte de los casos os puedo asegurar que no seríamos capaces de reconocer a quién tenemos al otro lado, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los derechos básicos, y eso, desde luego, es algo que creo que incorporo ya, ¿no?, y incorporaré a mi propuesta de iniciativa. Yo es que, primero, eso que dices, esto último que decía Iván, no solamente eso, sino que toda la gama, yo he leído muy poco de esto, pero toda la gama de reacciones físicas que puedas tener ante ese robot posiblemente se acumule como experiencias personales y vayan a un sistema de tratamiento de datos y por consiguiente de algoritmos, porque claro, el robot tiene que saber cómo funcionar cada vez mejor. Y por tanto, volvemos a lo del principio. También en esto estaríamos en esa línea delgada de esa experiencia personal, hasta qué punto es utilizada transfiriendo la privacidad. Toda privacidad es íntima, pero estamos hablando de una privacidad sexual en este caso, ¿no? Entonces, claro, como yo creo que creo que vamos a tener la semana que viene la oportunidad, no Iván, o la semana que viene será, ¿verdad? Lina y yo, de poder hablar. Es que a mí me gustaría... Sí, claro. Sí, por supuesto. Es que a mí me gustaría que Lina nos explicase lo que ha leído y lo que opina sobre precisamente lo que ella amenazaba con preguntarnos, porque creo que ella ha investigado desarrollarlo. Tengo que avanzar, que tenemos diferencias sustanciales con respecto a Lina y yo, con respecto al tema de los robots sexuales. Creo que al final, como en todo, comporta un análisis moral, ¿no?, de algunos comportamientos. Estaba viendo una pregunta que nos envía Eva, ¿no? Habla sobre la simulación por inteligencia artificial de una niña que se hizo en Corea, ¿no? Y habla también de un capítulo de Black Mirror, que no sé si lo habéis visto, hablando de fuentes. Pues os invito también a ver otra super serie, para mí, mejor que Black Mirror, que no es tan conocida, pero que también está hecho con muchísimos medios, que se llama, esta está en Amazon Prime, se llama Los sueños de Philip K. Dick, para que lo sepáis. Y hablando de referencias, Philip K. Dick es el autor del libro en el que se basa Blade Runner, ¿no?, el de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, o los robots con ovejas eléctricas. Es decir, es el gran autor de ciencia ficción, ¿no?, uno de los grandes autores. Bueno, pues esta plataforma ha hecho una serie de capítulos basados en relatos breves de Philip K. Dick, y de verdad que son una auténtica pasada. Creo que superan incluso a Black Mirror. Entonces, pregunta Eva, el capítulo de Black Mirror, me acuerdo perfectamente, además me parece que el autor es Dominic Gleeson, simula mediante un robot a una persona, ¿no?, una persona que acaba de morir, creo recordar que era así. Pues efectivamente, y lo hablábamos en el diálogo pasado, ¿no?, una de las cosas
que puede comportar la incorporación de inteligencia artificial a algunas de las necesidades que se cree que se pueden cubrir con ello es casi un análisis psicológico, ¿no? O una especie de prevención psicológica, porque es verdad que imaginaos, por ejemplo, el caso que ya está previsto y ya se está utilizando en algunos países de acompañantes para personas mayores, ¿no? De robots que de alguna manera acompañan y que interactúan con una persona mayor que en algún momento puede incluso llegar a pensar que no tiene una máquina delante, ¿no? Es decir, que hay que tener muchas prevenciones con respecto a este tipo de cosas, ¿no? Lo mismo con respecto a ese capítulo del que nos estaba hablando. Fijaos la trama, ¿no? Una persona a la que se le muere su novio, una chica joven que muy enamorada de su novio se muere y de repente encuentra una empresa que le ofrece una réplica de su novio a través de todos los datos acumulados en los correos electrónicos a lo largo de toda su vida, extrae una personalidad nueva, ¿no? Y la verdad es que era tremendo, era realmente escalofriante. Pero hoy en día estamos casi, ¿no?, en esa situación desde el punto de vista técnico. Es decir, podemos ya, o se puede ya prácticamente hacer, ¿no? No digo con esas características que tenía el robot, ¿no?, que le envían, que tiene una apariencia absolutamente humana. Pero bueno, eso llegará también, igual que todo desde el punto de vista tecnológico llega. Eso llegará y tendremos que regularlo, pero entiendo que las preguntas no son preguntas pues entiendo que nos preguntan la opinión, pero creo que la pregunta de si nos oponemos a eso ni cabe. Es decir, eso va a estar ahí. La relación del Homo sapiens sapiens con la tecnología, y esto, claro, estamos ya en un estadio donde ya estamos pasando a hablar de tecnología a hablar de inteligencia artificial. Sí. Pero también hay quiero decir que esto va a llegar, y precisamente estas series que siempre la serie que es la serie es a nuestro siglo, lo que la novela fue al 19 o al 20, se adelantan a todo. Estas series lo que nos dan es pistas a los poderes públicos, casi que son entrenamientos a los representantes de los ciudadanos, a los poderes públicos, de por dónde pueden venir los problemas, porque los problemas van a estar ahí. Pero que nuestra relación con la inteligencia artificial tiene que ser natural. Ahora, quiero apuntar natural, escojo esa palabra, natural, porque en el fondo es el Homo sapiens sapiens el que crea la tecnología, y es verdad que tampoco sabemos la inteligencia artificial hasta dónde se nos puede ir. Ahora, también os digo, ahí tenemos en el siglo pasado la bomba atómica. Digo todo esto porque a veces veo está bien la prevención ante la inteligencia artificial, pero no el miedo, porque pensemos en la tecnología. Sí, sí. Yo creo que no. Fíjate. Creo que equilibrarlo. Y digo también esto para provocar. Y termino una cosa, Iván, porque desde nuestra perspectiva como gente de izquierdas, como socialistas, como socialdemócratas en el ámbito europeo, no nos olvidemos de la cohesión social. Porque precisamente ese robot, esto que me estaba recordando una novela de Balzac, precisamente El regreso de Martín Guej, esta persona que se va a la guerra, se muere y viene una persona que es igualito que su novio, es la novela, lo que pasa que en un robot, ¿no? Claro, en algún momento tendremos que tendremos que empezar a decir aquello de la inteligencia artificial o los datos, porque creo que los datos son el ejemplo, ¿no? Los datos son a la inteligencia artificial lo que la Tierra fue a la economía a partir digamos, del Neolítico, ¿no? Y después la industria, la capacidad de trabajo, ¿no? Iba a decir los datos para quien los trabaja. Es decir, también nos tiene que preocupar en el corto plazo, ni siquiera digo en el medio plazo, una política de aseguramiento de cohesión social, de cierta igualdad de oportunidades a la gama, al abanico de posibilidades que se van a abrir con la inteligencia artificial. En las partes más personales, como tú hablabas de la serie esta de Amazon, no recuerdo el título, pero si no Los sueños de Philip K. Dick. Los sueños de Philip K. Dick, Techino, Black Mirror, pero creo que tenemos que es algo muy, muy incipiente, pero creo que tenemos que fijarnos también. Hasta ahora estábamos centrándonos mucho, a raíz de los datos sanitarios, en los derechos individuales, la libertad y la seguridad individual. Pero creo que también tenemos que incorporar viejos, por así decirlo, o clásicos parámetros de la política de izquierda, de la política progresista, y uno de ellos es la cohesión social. Y aquí también entra la cohesión social, porque si no, en los próximos 5 años
Este aparatito que ahora estamos utilizando, Iván y yo, casi está, entre comillas, universalizado. Pero al principio no digo el iPhone, el smartphone, antes de Apple. Antes de Apple había móviles, que ahora nos parece una cosa, era una cosa que un artilugio, eran para privilegiados. Hemos aprendido de eso. Y quizás otra de las cosas que nosotros tenemos que debatir y que incorporar es que el acceso a las grandes innovaciones, a las grandes aplicaciones de inteligencia artificial, desde el principio, pueda asegurar, mediante un adecuado sistema de igualdad de oportunidades, una utilización masiva o en igualdad de acceso para los ciudadanos. Por eso antes también hablábamos de la necesidad de que los recursos públicos y que los presupuestos públicos se ocupen de esto y no se deje solo a las startups, a los innovadores, al capital privado. Absolutamente, ¿no? Hay determinadas cuestiones que tienen que ver con la rentabilidad social, que no económica o no económica, al menos en el cortísimo plazo, que si se dejan en manos del mercado privado, incluso de la colaboración público-privada, nunca se van a hacer. Es decir, yo creo que el sector público no tiene que desaparecer de eso y tenemos que invertir en que la inteligencia artificial nos ayude a luchar contra la discriminación, nos ayude a luchar, y ahora me gustaría hablar un poco de eso, que además tú eres un experto de eso, nos ayude a hablar de la sostenibilidad medioambiental y a luchar contra el cambio climático. Claro, esto no es rentable desde el punto de vista económico como producto a corto plazo, pero lo es desde el punto de vista social y sobre todo tenemos que hacerlo, es una necesidad, ¿no? Pero además, de esa perspectiva en positivo también hay una en negativo de la que hablábamos la semana pasada, ¿no? Es decir, que tenemos también al mismo tiempo, mediante la regulación, que evitar que la inteligencia artificial se utilice precisamente para multiplicar la velocidad a la que se genera esa discriminación que ya es subyacente a la sociedad, ¿no? que ya se produce. Pero he visto una pregunta que me parece muy interesante y no quiero dejarla pasar, que es ¿cómo creéis que va a evolucionar la inteligencia artificial en el campo de la defensa, ¿no? Y antes has hecho tú una mención a la bomba atómica, ¿no? Y precisamente me vino a la mente una de las discusiones que había tenido en una de estas mesas de trabajo antes del confinamiento, en este caso en Bruselas, que me elegó en este caso un técnico, ¿no? del Parlamento Europeo, ¿no? Tenía que prohibirse, hablaba de los robots asesinos, ¿no? Todos los términos suenan muy terribles. Bueno, ahí están los drones, ¿no? En parte. Y lo son. Pero bueno, los robots asesinos al final pues son drones, por ejemplo, que vuelan y que pueden matar a alguien a distancia, ¿no? Que esto ya existe. Pero claro, yo le decía, digo, ¿y por qué vamos a prohibir los robots asesinos y no prohibir la bomba atómica? Si es que la bomba atómica es de 1945. Tiene la leche de años y desde el punto de vista moral o ético tiene la misma consideración como mínimo, de la que tiene cualquier otro tipo de aplicación de la inteligencia artificial al terreno militar, ¿no? Yo creo que con esto, como con todo, hay una cuestión que tiene que ver con lo que se considera de alto riesgo y de alto riesgo a mi punto de vista, y eso es lo que estoy trabajando. La inteligencia artificial utilizada en esos terrenos puede producir muy probablemente externalidades y perjuicios a personas o a colectividades, y la utilización militar es una de ellas. Yo creo que tiene especial de control. Tiene que tener un nivel especial de control. Al comienzo también, en el propio diseño, tiene que haber algún tipo de supervisión del poder público, de la vigilancia del poder público y desde luego también en el desarrollo. No hablemos, si estamos hablando, que la semana pasada lo comentamos, ya no del machine learning, sino del deep learning, ¿no? De la dificultad que existe de control de ese desarrollo, de esa evolución de la propia inteligencia artificial que de alguna manera se autoproduce y que no tenemos tanto control. Por lo tanto, con este tipo de aplicaciones, todo el control público del mundo. Y paso, y te voy a preguntar ahora, porque me interesa mucho saber tu opinión, con respecto al tema de la sostenibilidad medioambiental. Hay una cosa que no todo el mundo sabe, o muy poca gente sabe, que es que la inteligencia artificial tiene una gran huella de carbono, y que tenemos que tener en cuenta en la ecuación. Y de alguna forma yo quería preguntarte, ¿tú crees que se puede incorporar el criterio de sostenibilidad medioambiental al desarrollo de la inteligencia artificial? Sí. Bueno, déjame es que he visto una amiga que se llama Elisa, que la acabo de ver, que se ha unido y la quiero saludar. Bien, bien. A ella, espero que estén muy bien. Hola, y Elisa. ella y su perro Teo, que es muy buen amigo mío, que seguro que estará ahora aprovechando y lo sacará a pasear. La inteligencia artificial es mucho más lo que añade a la lucha por la sostenibilidad del planeta de lo que deja, es verdad, ¿eh? Es verdad que deja su huella de contaminación, eso está ahí. Pero
hay en campos donde, por ejemplo, en la generación de electricidad, Iván, en los sistemas de electricidad, porque con inteligencia artificial tú puedes ver dónde se genera y dónde se demanda, y los momentos, las cantidades, los lugares, y a partir de ahí tú puedes planificar y por tanto ser mucho más eficiente. Nuestro país, por ejemplo, ¿no? Que tenemos un déficit eléctrico importante. Sí. Tú puedes a partir de ahí ahorrar y ser muy eficiente. Con la inteligencia artificial también se está estudiando que particularmente para sustituir al cemento y al acero pueden aplicarse investigaciones bastante concretas para ir sustituyendo, como decía, al cemento y al acero. La deforestación o la agricultura sin ningún tipo de control. Están los drones y ya hay sistemas. Esto no sé si nos estará escuchando este pájaro que tienen en Brasil, que está medio zumbao, pero no causarte problemas diplomáticos, Iván, el Bolsonaro pero ya hay sistemas para la agricultura sin ningún tipo de control, que destroza verdaderamente zonas muy fértiles del planeta y las destrozan. O como digo, para la deforestación también hay sistemas. Pero en el ámbito del transporte, porque, por cierto, vamos a un modelo de transporte. Ahora, después de lo que nos ha pasado, quizá lo veamos ya más claro, porque a partir de ahora, si nos hubieran dicho hace 3 semanas que el presidente del gobierno iba a pedir a todos los españoles un esfuerzo para que estuviéramos en nuestras casas las 24 horas sin salir, nada más que para lo indispensable, bueno, pues para el ámbito del transporte, sobre todo en inversión en transportes públicos, en transportes colectivos, también la inteligencia artificial está avanzando mucho y vamos a ese modelo. No solo un modelo de que cada vez sea más eficiente el transporte público, sino que ese modelo de en cada núcleo familiar un coche o 2, o vete a saber, pues también se acaba. Y por último, ya que estamos todos en casa, la eficiencia y el ahorro en los edificios, esto que se llama edificios inteligentes, pero hay muchas energías que van conectadas a los edificios y a través de inteligencia artificial, bueno, pues se puede hacer que con unos pocos sensores, por ejemplo, estaba buscando aquí ahora una última investigación, pero con unos pocos sensores se puede monitorear la temperatura del aire y del agua, por ejemplo, en edificios muy grandes. Bueno, pues fíjate, electricidad, control de la agricultura salvaje, deforestación, sustitución del acero y del cemento paulatinamente, modelo de transporte, también la proliferación o la construcción de los edificios inteligentes. Y luego, por último, porque es verdad que la inteligencia artificial deja su huella, Iván, pero también a través de la inteligencia artificial, se pueden dar a los individuos herramientas para reducir la huella de carbono. Y esto es verdad que son comportamientos individuales, pero utilizar el transporte público o reducir el consumo de electricidad o también el propio de consumo de carne son hábitos individuales que pueden monitorearse, que pueden, por así decir, canalizarse a través de herramientas de inteligencia artificial. Con lo cual, las aplicaciones concretas que pueden hacerse, en las que puede utilizarse la inteligencia artificial para luchar contra el cambio climático, como ves, son bastantes. Se están utilizando más, pero seguramente van a necesitar el impulso público, así que esto ya lo habíamos comentado en sesiones anteriores de trabajo, pero ahora como tenemos muchos testigos y como el responsable final del informe y del trabajo en el Parlamento serás tú, tenlo en cuenta para que esa parte de impulso de los recursos públicos también se lleve a esa lucha contra el cambio climático y por una sociedad más sostenible ambiental y socialmente. Es que además necesitamos compensar el efecto porque se prevé, ¿no?, que con el desarrollo de la inteligencia artificial en los próximos años la huella de carbono que aporte sea un 2,5% mayor de la que existe en este momento. Es decir, que tenemos que compensar ese efecto que puede producir, pues eso, el establecimiento pues de grandes redes, de grandes lugares de almacenamiento, el calentamiento que se produce por la utilización de la energía. Veo que se ha incorporado también
otro compatriota leonés, Alfonso Cendón, que es también diputado Hola, nacional por León, y además mi secretario provincial del partido, cosa que es más importante para mí todavía. Y comenta él, hoy la eficiencia energética es un parámetro más de los supercomputadores. Caléndula, el supercomputador en Castilla y León, es un ejemplo de eficiencia energética. Es verdad. Y anuncio también, porque quiero aprovechar también estos encuentros que tenemos para avanzar cosas que otra gente no sabe, ¿no? Y por esto os puedo asegurar que mucha gente me está preguntando constantemente de grandes empresas y de multinacionales, por información como esta. Quiero incorporar, y lo has comentado tú, quiero incorporar como uno de los elementos necesarios para la implementación de inteligencia y tecnologías de inteligencia artificial en Europa, quiero incorporar que como parámetro se tenga que incorporar la sostenibilidad medioambiental. Tiene que ser uno de los elementos necesarios en la ecuación, bajo mi punto de vista. Por lo menos esta va a ser el planteamiento, va a ser la propuesta, ya veremos luego en el debate, porque como también comentábamos la semana pasada, es muy importante que impliquemos a la sociedad en su conjunto en un debate que al final va a resultar en el modelo de sociedad que vamos a tener todos los europeos y las europeas en los próximos años, ¿no? Y por lo tanto tiene que ser un debate muy abierto. Tiene necesariamente, desde el punto de vista de la salud democrática, tiene que ser un debate comprensible. Lo tenemos que hacer comprensible, además, no abstruso, no complicarlo innecesariamente, y además tiene multinacionales me están llamando y escribiendo constantemente, porque este es un debate que, como digo, no hemos conseguido probablemente que capilarice lo suficiente a la sociedad, pero quien tiene muchos intereses sabe perfectamente lo decisivo que es a cortísimo plazo lo que vayamos a legislar en el Parlamento Europeo. Por cierto, aprovecho para saludar, veo muchos amigos y amigas que se están incorporando, unos saliendo, otros entrando, pero he visto que se ha incorporado Antonio Ruiz Valdivia, del Huffington Post. Quiero sí, saludarle Antonio, y aprovechar para hacerme la autopromoción de que el domingo él y yo vamos a tener también un Instagram Live por la mañana. Bueno, Iván, lo tuyo es una cosa... No paro de estar en Instagram. Yo creo que ya me voy a quedar aquí. Estoy mejor que en el Parlamento. Por lo menos tengo la ocasión también, ¿no?, de interactuar aquí con tanta gente. Bueno, pues me parece lo que comentabas ahora de las empresas, por insistir, que me parece, creo que tenemos que aprender, está superada, ¿no? Yo no voy a introducir debates de hace sobre iniciativa privada, sobre estatismo, pero ahora con la crisis en la que estamos, ¿no? Queda poco para que ya se está haciendo, pero para que se pueda hacer con unas técnicas muy, muy pulidas, para que se pueda operar como se sabe, que se opera a distancia, y hay un nivel de cirugía aplicada a la inteligencia artificial enorme. No sabemos hasta qué punto. Sabemos que lo que nos está pasando ahora tiene un impacto en términos psicológicos y sociales, eso que se llama psicopolítica, que llamaba este filósofo surcoreano. Eso es, pues hablaba de la psicopolítica en términos como la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nos estamos acordando de los sistemas. Ahora quedan 10 minutos para que aplaudamos al sistema sanitario, pero en realidad es al estado del bienestar. Vayamos también, y yo sé que creo que me comentaste algo que también aparecerá en la filosofía del informe, pero incorporemos como una parte del estado del bienestar aquello que sea fundamental en lo que tenga que ver con la inteligencia artificial y los derechos sociales. Entonces, te van a seguir llamando a las empresas, y yo no quiero es mejor que te sigan llamando a ti, yo no quiero que me llamen a mí, pero algo de iniciativa pública en mayor volumen del que estamos teniendo ahora tiene que haber en relación con la inteligencia artificial y hemos hablado de cosas muy prácticas, hemos hablado de robots sexuales, pero sabemos, y hemos hablado de Black Mirror, etcétera, pero sabemos que están pensándose muchísimas aplicaciones, parte de ellas relacionadas con los smartphones o con herramientas de lo que llamamos, o de lo que antes se llamaba comunicación audiovisual, ¿no? Pero después van a venir los edificios, pero después van a venir los automóviles, y ya están los automóviles sin conductor, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, no sé, introduzcamos aquí el pensamiento de
que el sector público no tiene que ser el protagonista, pero que el sector público, desde el punto de vista presupuestario y también de la planificación, de la presión, no tiene que quedar, creo que, alejado. Es decir, yo no estoy diciendo que volvamos, porque esto sí que sería distópico, que volvamos a decir, no, tiene que haber una telefónica, cuando eso lo hemos dejado de tener, y ahora tenemos todos un teléfono. Antes se empezó a tener de Nokia, luego de Ericsson, de Nokia, ahora todos de Apple, Samsung, etcétera, etcétera, y también de la marca española. Pero yo no digo que volvamos a Telefónica con la inteligencia artificial, pero que creo que además de capital y de recursos y de grupos de investigación en las universidades públicas, lo digo así porque hay tantas universidades ya en España, universidades públicas, que creo que además de todo esto, pues se debiera tener un sistema de incorporación público, de cobertura pública. Voy a utilizar esa palabra. De hecho, yo creo que el planteamiento, bajo mi punto de vista, el planteamiento de la comisión es el adecuado, es decir, la colaboración público-privada y en su dimensión. La comisión habla de la necesidad de invertir a partir de ya, porque es verdad que hemos perdido, en este caso, terreno, a partir de ya hasta 65.000 millones de euros al año en inteligencia artificial, de los cuales prevé que más o menos la mitad venga del sector público y la mitad del sector privado. 65.000 millones de euros, que no sé si somos conscientes de lo que supone, y aún así estamos detrás de otras regiones, estamos detrás de lo que está invirtiendo China o de lo que está invirtiendo... Pero fíjate una cosa aplicada a lo que nos está pasando ahora. Además de que esta epidemia nos ha sobrepasado a todos, porque nadie pensábamos que esto venía como venía, el problema, en términos globales, ni siquiera hablo occidentales, ha sido el necesario tratamiento presencial de los enfermos, que ha conllevado un colapso de los sistemas sanitarios. Sí. Imagínate que a consecuencia de los avances en inteligencia artificial, el sistema privado acapara técnicas para tratar a enfermos de enfermedades como el coronavirus a distancia. El 85% de la población colapsaríamos el sistema porque tendríamos que ir al presencial, que es el público. Y si no nos ocupamos de la importancia del sector público, entonces hay un 15% que puede, a través del sistema privado, ¿me ves hasta dónde quiero llegar? Y esto, seguro que ya hay gente en laboratorios privados y también en públicos pensando en esto, porque el colapso viene por la necesidad de una atención presencial. Pero es que esto, y al principio cuando sacabas el tema de la actual epidemia y la importancia de la inteligencia artificial, el reto de la inteligencia artificial, que en parte hablábamos antes de la cirugía a distancia, para así llamarlo en términos más coloquiales, es que muchas enfermedades puedan tratarse a distancia y que no sea necesario el trato presencial. ¿Llegará ese momento? Pues con muchísimo tiempo llegará, pero por eso incorporo esta muy nuestra, ¿no?, de la familia socialdemócrata, de la izquierda en Europa y en España. Acordémonos de la cohesión social. Si dejamos que vaya por el carril privado, no deja de ser un privilegio, y se puede. Harari lo decía en este libro que antes, a raíz de la pregunta de Andrea, de las 21 lecciones para el siglo XXI, que por primera vez, decía Harari, por primera vez, si no se hace una extensión social del beneficio de todo lo que puede conllevar la inteligencia artificial, por primera vez puede haber, además de clases sociales y de divisiones geográficas, etcétera, etcétera, además de eso, puede haber dos tipos de Homo sapiens. Un Homo sapiens sapiens que tiene un salto cualitativo porque ha aplicado la inteligencia artificial, y una gran mayoría de Homo sapiens sapiens que no estaremos. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, ya son las 8:05. Para César y para mí, creo que para todos y todas, es muy importante seguir con este rito social que tenemos todos los días a las 8. Yo creo que nos hace mejor como sociedad, nos ennoblece de alguna forma, y también es una aportación cívica, ¿no?, el que dejemos y demos cuenta todos los días de lo importante que es para nosotros, ¿no?, el sector público, el sistema público de protección, las personas que trabajan denodadamente en el sector público. Así que vamos a dejarlo aquí. Hay un montón de cosas que me gustaría seguir
añadiendo, la semana pasada Lina y César seguro que van a incorporar muchas más reflexiones, y yo me incorporaré como visor en este caso, pero bueno, muchísimas gracias por haber participado, ha sido de verdad muy, muy interesante, como siempre que hablo con César, la verdad, las cosas como son, y en cualquier caso pues seguiremos en contacto. Gracias, César. Cierra tú. No, por Dios, yo solamente, no. Gracias a las trabajadoras y a los trabajadores del sistema sanitario, de todo el sistema sanitario, particularmente del público, y gracias a Iván por esta iniciativa, porque estoy convencido que con esta iniciativa que has tenido y que después has invitado a Lina y a mí, pues seguro que el informe, además de todo el trámite parlamentario, que será muy importante, el informe pues será enriquecido y seguro que es muy útil para el desarrollo de los trabajos europeos en relación. Bueno, gracias y nos seguimos viendo. Muchas gracias a todos y a todas. Estad seguros, cuidaos todo lo posible y mucho ánimo.